Bienvenidos y bienvenidas, soy José González y hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Pues ya llega el episodio de mayo, como ya va siendo de costumbre, pues a mediados de mes. Pero bueno, prometo que en el futuro voy a hacer lo posible para que la periodicidad sea algo más estable en la tercera temporada. En cualquier caso, pues hoy, en el episodio de hoy, episodio número 27, os quiero traer un tema un poquito más ligero que lo que hemos estado viendo hasta ahora en el podcast, que son, digamos, cuestiones de contenido de la filosofía del autor. Pero antes de presentaros el episodio, antes de hablaros propiamente de lo que os quiero hablar hoy en este episodio, me gustaría haceros un breve anuncio, un pequeño anuncio. Y es que, como sabéis, la temporada está a punto de terminar. En junio tendremos el último episodio temático y en julio acostumbramos, es la segunda temporada, pero bueno, acostumbramos a tener el episodio de preguntas, respuestas y sugerencias. Este episodio es un episodio muy importante porque es muy útil para mí y además es muy útil para la vida del programa a largo plazo. Y lo es porque me sirve para ver cuáles son vuestras inquietudes o vuestras dudas o qué cosas queréis compartir conmigo, si es que queréis compartir alguna, e incluso si tenéis alguna sugerencia. De este modo, con vuestra participación, yo puedo incorporar en el programa, en la siguiente temporada, y temporada tras temporada, pues aquellas cosas que os interesan más, aquellas cosas de las que me habéis hablado. Y así, pues, poco a poco puedo ir haciendo que este proyecto sea algo más útil para vosotros, que al final, pues es lo que importa. Por este motivo, hoy hago el primer llamado a la participación para el episodio de julio. En los próximos días os iré colgando en Instagram, pues en Stories o en alguna publicación, lugares, medios para que os podáis poner en contacto conmigo y me podáis mandar pues vuestras preguntas, vuestras sugerencias, comentarios, cualquier cosa que se os pase por la cabeza y que yo pueda incorporar en ese episodio de final de temporada. Podéis mandarme estas aportaciones por cualquier vía que os vaya bien. Y evidentemente en la que os podáis poner en contacto conmigo. Por ejemplo, podéis usar las stories y las publicaciones de Instagram, podéis utilizar mensajes de Instagram o por threads también, y podéis dirigiros a mí a través del correo electrónico que os voy a dejar en la descripción de este episodio. Os doy las gracias de antemano por vuestra participación y espero vuestras aportaciones, vuestras preguntas y vuestras sugerencias. Dicho esto, hablemos del episodio de hoy, hablemos del episodio de mayo. En el episodio de mayo os quiero presentar una propuesta para cómo iniciarse en la lectura de Aristóteles. Evidentemente, lo que yo os proponga hoy aquí es una propuesta, una postura, y por tanto es parcial, está sesgada precisamente por mi propia experiencia. Así que en realidad en este episodio más bien os estoy compartiendo parte de mi camino en la lectura de Aristóteles y que por tanto creo que os tenéis que tomar de esta manera, como una propuesta, como una alternativa para aquellos que queráis introduciros en la filosofía de este autor y que no tengáis muy claro cómo hacerlo. Para eso, para compartir con vosotros mi recorrido personal, yo voy a estructurar este episodio en 3 apartados o en 3 categorías. Por un lado os voy a proponer algunos textos, digamos, más generalistas, como manuales. Como sabéis, estos textos sirven fundamentalmente para introducirnos normalmente en contextos históricos, en marcos generales de filosofías de autores o de corrientes. Y efectivamente, los manuales pues no son textos especializados en un autor en particular, así que lo que os voy a proponer yo pues tampoco lo serán manuales generales de toda la historia de la filosofía o de partes de la historia de la filosofía. En segundo lugar, la segunda categoría pues serán las fuentes primarias. Será propiamente con qué libros de Aristóteles yo os recomiendo empezar. Y en estos pues haré una especie de graduación. Iré de lo que me parece más accesible a lo que me parece ya el paso hacia un estadio superior al mero iniciarse en la lectura del autor. Y por último, la última de las categorías, y tal vez una que es más interesante en cierto sentido para alguien que se inicia, es la categoría de la bibliografía secundaria, que es o bien bibliografía de apoyo
o bien pues bibliografía de divulgación del pensamiento aristotélico. Os propondré algunos títulos que son más académicos y algunos otros que son más de reflexión contemporánea, moderna, acerca de temas modernos, por tanto, y que toma como base pues cuestiones aristotélicas. Pues bien, empecemos, sin más, con el episodio número 27, De cero a Aristóteles, libros para iniciarse. Vale, vamos a ver. La cuestión de iniciarse en la lectura del autor es muy complicada, es muy personal. Primero porque normalmente cuando nos queremos especializar en algo o queremos leer, sí, especializadamente la filosofía de un autor, normalmente necesitamos una guía. Necesitamos o bien un texto que nos sirva de, valga la redundancia, de guía de lectura de las obras de ese autor, o bien una persona, alguien, que nos ayude a dirigir nuestra lectura, a entenderla y todo eso. Bien, pues para eso, o sea, evitando el paso de buscar a una persona que nos lo haga, si queremos hacerlo de manera más o menos autodidacta, pues tenemos una posibilidad que son los manuales. Independientemente del autor en el que nos queramos adentrar, siempre es útil tener un buen manual, un manual de referencia al que echarle la mano. En mi caso, yo os voy a recomendar dos textos que creo que son... Uno es fundamental o bastante fundamental, el otro es, a mi juicio, importante para alguien que se quiere familiarizar con textos de la filosofía clásica, concretamente de la filosofía griega. Bien, el primero de los textos es el Manual de Historia de la Filosofía de Julián Marías, que seguramente si alguno de vosotros ya está familiarizado con la filosofía, pues ya conoce, aunque sea de oídas. Es un manual que abarca prácticamente toda la historia de la filosofía. Cuando hablamos de historia de la filosofía, bueno, cuando hablo al menos yo ahora, estoy hablando de la historia de las ideas occidental, básicamente. Es un libro que va desde el nacimiento hasta Ortega, desde el nacimiento de la filosofía, quiero decir, hasta Ortega y Gasset, por tanto abarca una gran cantidad de corrientes, escuelas y autores, y eso tiene también una contrapartida. La contrapartida principal es que en algunos puntos os puede parecer superficial, pero es que claro, abarca mucha información. Sin embargo, cumple perfectamente la función para la que lo queremos, que es iniciarnos en la filosofía. Concretamente, a Aristóteles le dedica 20 páginas. Ya podéis imaginaros que Aristóteles, al ser uno de los filósofos más influyentes de la historia de las ideas, pues todos los manuales le dedican una gran cantidad de páginas. Concretamente, Julián Marías le dedica cerca de unas 20. Y en estas 20 pues trata los temas básicos de la filosofía y de la vida de Aristóteles. Introduce un poquito lo que es su biografía y nos habla, nos sintetiza, nos explica de una manera muy clara y muy accesible cuestiones básicas como la idea de sustancia, la ética, la lógica. Sin duda es un texto que os recomiendo. Os recomiendo para Aristóteles y os recomiendo para casi cualquier escuela, periodo en el que queráis empezar a adentraros. Por otro lado, os recomiendo el texto de Vidas y opiniones de los filósofos ilustres. ¿Y por qué os recomiendo este texto? Este texto, más que por el rigor de lo que cuenta, que evidentemente es una fuente doxográfica y por tanto es una fuente que podéis tomar con cierta como algo de cierta fiabilidad, os podéis fiar de una parte importante de lo que dice allí Diógenes. Además, casi todas las ediciones buenas del texto de Vidas y opiniones vienen con alguna introducción o algún estudio introductorio que esclarece todos los problemas que podamos tener de fiabilidad o de credibilidad del texto. Y creo que es fundamental porque cuando alguien se adentra en la filosofía griega, en la filosofía clásica, creo que tiene que tener por la mano trabajar con el modo de escribir de la época. Y aquí Diógenes lo que hace es eso, hace una especie de crónica, una recopilación de las principales escuelas y autores no de su época, Diógenes es posterior a aquello que está escribiendo, pero bueno, es una fuente relativamente cercana a esos autores. Concretamente Aristóteles y a los peripatéticos, a la escuela de Aristóteles, le dedica el libro quinto de esta obra y es, bueno, útil y es también curioso, porque veréis que en los aspectos de la vida, de lo que se decía de la vida de Aristóteles, pues podéis encontrar algunos datos que, bueno, que no son histórica ni filosóficamente muy relevantes, pero que son curiosos de leer.
Por otro lado, aunque no lo incluyo propiamente porque no es un texto que me haya leído ya, sí que lo tengo en mi biblioteca, pero no lo he leído ya, os voy a recomendar un texto, un manual de historia de la filosofía que está en gallego, por tanto será accesible para todos aquellos que leáis gallego o portugués, que no lo tengo delante, me he preparado los libros aquí delante en la mesa para grabar este episodio, pero precisamente este pues no lo he cogido. Se llama A Filosofía, Outra Historia. No es un texto que debe ser fácil de acceder a él, porque creo que es un texto muy relacionado con el sistema educativo gallego, pero bueno, lo que he estado ojeando de él me parece un manual bastante bien pensado. En cualquier caso, con el manual de Julián Marías para introduciros en la cuestión de la filosofía en general, os basta y os sobra. Finalmente, por lo que respecta a manuales, que no es propiamente un manual, os voy a recomendar la monografía de Tomás Calvo Martínez titulada Aristóteles y el aristotelismo, que está publicada en ACAL. Es un texto muy cortito, debe tener alrededor de unas 80 páginas o 60 páginas, y es un texto en el que Tomás Calvo, que era uno de los pensadores, bueno, lo es, aunque este señor falleció, es uno de los pensadores, de los intérpretes de Aristóteles, pensadores aristotélicos más influyentes españoles de los últimos tiempos. Pues aquí este señor nos hace un recorrido por la vida, por aspectos claves de la vida de Aristóteles y de la filosofía del autor. Y para entrar en el estudio de Aristóteles, pues me parece un texto, no sé si diría fundamental, porque sí que es cierto que es limitado en cuanto a contenido, pero sí muy recomendable. Sobre todo si alguien quiere hacer el salto ya a manuales más extensos. Por lo que respecta a esta primera categoría de manuales y textos así más generales, yo creo que con estas 3 o 4 propuestas podéis empezar. Vamos, por tanto, a la segunda de las categorías, a las fuentes primarias. Las fuentes primarias es tal vez, sí que es cierto que es lo más interesante porque es propiamente la filosofía del autor, pero es también algo más peliagudo, es algo más tramposo. Primero porque depende de las preferencias que tengáis. Por ejemplo, en mi caso, mi preferencia es la filosofía práctica, la ética y la política básicamente. Es la ética y la política mi línea de investigación, por lo tanto, es aquello que más me interesa. Y la propuesta que os voy a hacer, mi lista de recomendaciones, pues obviamente irán en esa línea. Si os encontráis con alguien que tiene una preferencia distinta, pues yo qué sé, el estudio del alma o la metafísica, pues tendrá tal vez propuestas o orden de propuestas distintas. Lo que apostaría que nadie os va a recomendar para entrar en Aristóteles es que abordéis la metafísica. Creo que muchos de mis compañeros de profesión estarán de acuerdo en que la metafísica es un texto muy complicado para alguien que se inicia, para ser el primero que te encuentras del autor. Es largo, es complejo, es arduo, es muy denso y tiene problemas incluso de interpretación. Bueno, problemas de interpretación tienen todos los textos, pero este en concreto también tiene problemas de interpretación que llevan debates desde hace mucho tiempo. Por tanto, la metafísica yo lo dejaría como en un segundo estadio. Lo que sí que, por donde yo os recomendaría empezar, obviamente, ya centrándose en mi lista, en mi preferencia, es por una de las éticas. Y aunque esto puede ser algo controvertido para los estudiosos de la ética de Aristóteles, yo casi que a alguien que no está especializado y que simplemente quiere entrar en el autor, casi que le recomendaría que empezara por la ética eudemia. Es cierto que la ética nicomaquia es como el texto canónico, es como el texto principal de la ética aristotélica. Pero la ética eudemia, a mi juicio, tiene un lenguaje más agradable, tiene un lenguaje más accesible. Y además, la mayor parte de lo que Aristóteles escribió en la ética eudemia se repite prácticamente igual en la ética nicomaquia. Eso no quiere decir que sean dos libros intercambiables, no. La ética nicomaquia es un libro probablemente mucho más sistemático, con un desarrollo de contenido tal vez más profundo y con unas influencias diferentes. Aquellos que vengáis de Platón o que tengáis algún contacto con Platón, veréis que la ética eudemia tiene influencias platónicas que la ética nicomaquia pues ya no tiene o que ya no son tan evidentes. En cualquier caso, si queréis empezar a estudiar la ética, yo casi que os recomendaría que cogierais la ética eudemia y que luego pues tratarais de dar el salto a la ética nicomaquia. ¿Y por qué creo que deberíais acabar dando el salto a la ética nicomaquia?
Pues porque aunque ambas tratan de los mismos conceptos, más o menos, la ética básicamente es la disciplina que trata pues sobre el concepto de virtud, la amistad, la felicidad, el placer, la justicia, pues la definición, digamos, de manual, una de las definiciones más importantes de la filosofía práctica aristotélica, que es la definición de virtud, concretamente la encontramos en la Ética Nicomaquia. Por tanto, tarde o temprano acabaréis allí. El segundo de los libros que os recomendaría de Aristóteles probablemente sería el de la Política. Creo que también aquí encontraría gente que tal vez me llevaría a la contraria, pero yo creo que la Política no es un texto excesivamente complicado en general. Es un texto sí bastante largo y en algunas ocasiones denso de leer, incómodo de leer, pero tal vez con una selección de libros de la política eso se arreglaría para alguien que quisiera introducirse. En cualquier caso, ¿por qué os recomendaría la política en segundo lugar? Pues porque si habéis leído la Ética Eudemia y os habéis atrevido con la Ética Nicomaquia, el desarrollo natural de esas lecturas es terminar en la política, precisamente porque Aristóteles en su cerebro diseñó esas explicaciones, las explicaciones de la ética, para que derivaran en las explicaciones de la política. Por lo tanto, me parece que es el recorrido natural de esa parte de la obra de Aristóteles. En el texto de la política, como os podéis imaginar, pues encontraréis los conceptos básicos de la política, que en el fondo veréis que no son muy distintos a los conceptos básicos que nosotros incorporaríamos en la política actualmente, en la teoría política de hoy. Aristóteles nos hablará acerca del concepto de ciudadano o el concepto del hombre libre, nos hablará de los regímenes, de la clasificación de los regímenes, de cómo se forman, de cómo aparecen las rebeliones, de cómo caen esos regímenes, y obviamente también nos hará una propuesta de sistema educativo para la ciudad ideal. Por lo tanto, la política es propiamente un manual de teoría política de la época. Además, en la política se esconde, no es que se esconda, pero está ahí, una cuestión muy interesante para nosotros por lo controvertida que es la cuestión de la esclavitud y de la barbarie. Concretamente acerca de este tema, que se encuentra entre el libro 1 y 3 de la política, aunque en realidad Aristóteles hace una pequeña mención más adelante en el libro 7 o 8, pues si os interesa me lo podéis decir por comentarios, me lo podéis decir por Instagram y podemos hacer en el futuro un episodio dedicado precisamente al tema de la esclavitud y de la barbarie en Aristóteles, que yo creo que puede ser muy interesante. Incluso relacionándolo con cuestiones contemporáneas que tal vez nos hacen ver cosas de las que no somos plenamente conscientes. Bien, siguiendo con estas recomendaciones, yo terminaría tal vez la filosofía práctica en la retórica, pero no en el texto completo, sino concretamente en el libro 2, que es una especie de tratado de las pasiones. ¿Y por qué ahí? Pues porque el libro 2, este tratado de las pasiones, tiene conexiones con lo que habréis leído de la ética. Y eso pues me parece más o menos interesante, ¿no? Porque da un sentido de cuerpo a los textos de Aristóteles. Para terminar, os voy a proponer 2 lecturas más, 2 lecturas muy cortitas, una que es relativamente sencilla, que es el texto de la Poética, y otra que es más complicada, que ahora os la digo. El texto de la Poética os lo recomiendo sobre todo si sois amantes del cine, de la literatura y del teatro. Y no tanto por la cantidad de conceptos, la complejidad de los conceptos que Aristóteles plantea allí, sino porque os permitirá ver que la creación de historias, tanto en el cine actualmente o la literatura actual o la literatura a lo largo del tiempo, esa creación de historias pues no ha cambiado tanto. Las comedias son comedias desde hace mucho tiempo, las tragedias son tragedias desde hace mucho tiempo, y las cosas que hace que las características que definen que una comedia sea como es, que nos haga reír, o que una tragedia sea como es y que nos haga emocionarnos, pues en el fondo son las mismas. Y lo que hace Aristóteles muy bien en la Poética es ordenar todos esos elementos, ponerlos sobre la mesa, hacernos ver, hacernos tomar conciencia de cómo se construye una obra y por qué una obra puede llegar a emocionarme. Además de que nos explica también pues, cuál es la naturaleza de los giros en algunas de estas obras. Me parece una obra fundamental para alguien que sea amante del cine o de la literatura. Eso sin contar que es la obra propia del concepto de catarsis, que es un concepto que usamos todos en algún contexto de nuestra vida, sepamos o no sepamos muy bien lo que significa, pero que lo usamos todos y que todos estamos familiarizados por lo menos con que existe. En cualquier caso, si sois amantes del cine, insisto en que os recomiendo mucho la lectura de la Poética. Por último, este texto más complicado, que ya no es un texto que tal vez yo entendería para alguien que se inicia, sino
para alguien que está al final del recorrido, es el texto del De Anima. El texto del De Anima es un texto relativamente corto, debe tener, lo digo de memoria, pero alrededor de 150, 160 páginas. Y es un tratado de psicología, pero entendamos psicología en el sentido clásico. Cuando Aristóteles habla de la psique, el texto se llama Peripsique, acerca del alma. Cuando habla de la psique, pues está hablando de la mente, en realidad de la vida psíquica. Por tanto, en el De Anima, Aristóteles nos hablará pues de cosas como cuál es el funcionamiento de la percepción, qué es el deseo, cómo funciona, qué es la imaginación, cómo funciona, dónde actúan los sentidos, todas estas cuestiones que en realidad enlazan en el alma, en la vida psíquica, en la mente, todas las actividades y todas las potencialidades del ser humano. Sin duda es un texto difícil, pero es un texto que en un último estadio de este proceso de iniciación creo que merece la pena ojear. Y con esto nos movemos hacia la última de las categorías, la categoría de la bibliografía secundaria o la bibliografía de apoyo. Aquí tenemos varias cosas. Aquí tenemos libros algo más académicos y libros algo más divulgativos, bueno, sin ser divulgativos, digamos menos académicos en el sentido de interpretación aristotélica. Empiezo por los académicos. Os tengo que recomendar fuertemente los libros de Obenc, tanto La prudencia en Aristóteles como El problema del ser en Aristóteles, porque son, diría monográficos, pero son muy extensos para que sean monográficos. Son, vamos a llamarlo monográficos, acerca del concepto de ser y del concepto de prudencia en Aristóteles. Tanto si alguien tiene mucho interés en tener un conocimiento, en entender muy bien entendido, por ejemplo, el concepto de prudencia, le recomiendo mucho la lectura de La prudencia en Aristóteles de Pierre Obenc. Por otro lado, os recomiendo también la interpretación de Ross, que para los que me oigáis, que sepáis o que estéis dentro de la investigación acerca de Aristóteles, sabéis que Ross es una de las grandes influencias, es una interpretación muy famosa de Aristóteles, es un texto que se llama Aristóteles, porque así quedaba claro de lo que iba el libro. La interpretación de Ross es muy buena interpretación y además es una guía de lectura fantástica. Este sería el libro guía de lectura. Estoy leyendo la poética, la poética o la política o la ética, me voy a Ross a ver qué dice acerca de determinado concepto o a ver qué dice acerca de determinado pasaje. Esta lectura me parece obligada para el que quiere investigar sobre Aristóteles. También en esta lista de lecturas más académicas tenemos el repertorio de definiciones aristotélicas. Esto no es propiamente un libro, es un diccionario. Pero es muy útil porque a medida que vayamos leyendo y que se nos vayan complicando las cosas en nuestra lectura, pues encontraremos conceptos que no sabemos lo que significan, que no lo sabremos bien o que necesitamos clarificarlos. O que en diferentes sitios de la obra del autor pues está usado de manera diferente. Pues este libro, el repertorio de definiciones aristotélicas de Rogelio Rubira, es fantástico porque nos da pues la definición y los pasajes en donde aparece ese concepto, los principales pasajes y los sentidos en los que Aristóteles está usando ese concepto. Si vamos a los textos que son más de divulgación, o sea, que utilizan a la filosofía de Aristóteles para traerlo al presente, para tratar problemas o cuestiones del presente, tenemos dos bastante importantes, o dos que al menos han sido importantes para mí. Uno de ellos es del autor Carlos Thibaut, Cabe Aristóteles, que es básicamente un libro en el que el autor se pregunta cuánto de posible es traer a nuestro presente la teoría de la acción aristotélica, o sea, el modo de vivir de Aristóteles dentro de la polis, el concepto de bien con el que Aristóteles parte. Es un texto que sí que trata bastante directamente, digamos, la ética aristotélica en concreto, pero no se queda ahí. Trata de trasladarla a nuestros días, a nuestra manera de vivir en el mundo. Y me parece que es un texto clave para todos aquellos que creemos que estudiar Aristóteles no es solamente hacer historia de la filosofía, sino que es recoger herramientas de un autor que pueden servir para entender nuestro propio presente. Este libro me parece fundamental. Y luego, un texto de un conocidísimo aristotélico, neoaristotélico, MacIntyre, es el texto de Animales racionales y dependientes.
es un texto que se centra en la vulnerabilidad y en la dependencia del ser humano, del ser racional, y en cómo la educación va moldeando ese ser humano hasta que llega a ese estado de florecimiento, que es el estadio pleno de desarrollo. Es un texto que yo resumiría, la conclusión que yo sacaría de este texto sería que la dependencia no es una debilidad, sino que es la expresión completa de nuestra naturaleza. Y en ese sentido me parece un texto de obligada lectura para cualquier aristotélico moderno. Finalmente, os quiero recomendar un texto que ha caído en mis manos hace muy pocas semanas. Es un texto de Tomás Calvo Martínez y se titula El pensamiento de Aristóteles, temas y cuestiones. Es un recopilatorio de artículos, pero es un recopilatorio tan exhaustivo y tan interesante que creo que vale la pena tenerlo en cuenta si nos interesa entrar a investigar a Aristóteles. Yo, como os digo, no lo he leído y no quiero recomendar cosas que no he leído, aunque tenga en mi biblioteca, pero en este caso me voy a mojar. He leído, creo que menos de 10 páginas de este libro, pero por el índice, os compartiré la imagen del índice por Instagram, por el índice creo que es una lectura que va a ser muy provechosa. Pues bien, hasta aquí mis recomendaciones, hasta aquí mi lista, mi recorrido académico acerca de los principales textos que me han hecho acercarme a Aristóteles y tratar de entenderlo cada vez mejor. A todos nos queda mucho camino en este objetivo, pero bueno, si he podido con mi pequeña selección ayudar a alguien a escoger al menos uno de los libros para empezar, pues yo creo que ya me doy por satisfecho. Nos vemos en el episodio de junio. Recordad que espero vuestras participaciones para julio. Hasta el próximo episodio.